Hola, ¿qué tal? Los bancos de alimentos se preparan para unos meses complicados. Se están registrando menos donaciones y al mismo tiempo están aumentando las personas que necesitan este tipo de ayuda. En todo ello está influyendo la subida de los precios de los alimentos y que las empresas tienen menos excedentes. Son algunas de las causas. Hay algunas entidades, algunos bancos de alimentos que alertan incluso ya de que sus reservas se están viendo mermadas de forma importante. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestros siguientes invitados. Hoy en el plató está con nosotros Jesús Mediavilla, que es el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid. Jesús, gracias, bienvenido a Está Pasando el Análisis. Muchas gracias a vosotros. También está con nosotros Miguel Ángel López, que es el vicepresidente del Banco de Alimentos de Burgos. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Gracias también por estar en nuestro programa. Y Esther Reyes, que es gerente del Banco de Alimentos del SIL de Ponferrada. Gracias también por su participación. Bueno, no sé si puede escucharme, ahora si hay algún problema lo arreglamos. Como siempre hacemos, vamos a analizar con datos, con cifras, cuál es la situación en la que se encuentran ahora mismo los bancos de alimentos. Eduardo. Pues sí, Pilar, para hacernos una idea de cómo viene este otoño de calentito en los bancos de alimentos, vamos a hacernos una idea de cómo se presentan los próximos meses y miren qué previsiones maneja la Federación. El año pasado en todo el país repartieron casi 173 millones de kilos y litros de de alimentos, lógicamente. Pues miren, hasta agosto de este año 2022 ya habían repartido un 15% menos de productos que en el mismo periodo del año anterior, debido sobre todo al descenso de donaciones y excedentes que entregan empresas y particulares por culpa de la inflación. Aquí, en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, varios bancos de alimentos están notando ya que reciben también menos cantidades de sus proveedores. El de Burgos, por ejemplo, que reparte cada año más de 3 millones de kilos, ha notado una bajada significativa en la entrada de productos de las empresas. Pero no hay problemas de abastecimiento de momento. En cambio, en Segovia la petición de alimentos se ha incrementado un 10% y como allí saben que el otoño va a ser muy difícil, ya han hecho acopio durante todo el verano y tienen el almacén a esas alturas del año al 70% de su capacidad. En León hablan sin tapujos de una caída rotunda y fulminante de las donaciones de particulares. Y el dato más alarmante llega del Banco de Alimentos de Valladolid. Las aportaciones han caído un 80% y tienen existencias ahora mismo tan solo para un par de meses. Gracias, Eduardo. Sí que nos ha llamado la atención ese dato. Jesús, como presidente del Banco de Alimentos de Valladolid y presidente también de los bancos de alimentos de Castilla y León, vemos que los datos son muy dispares, pero, por ejemplo, el de Valladolid, han caído las donaciones. Sí. ¿A qué se debe precisamente a esa inflación? Nosotros, el estudio que hemos hecho, las donaciones que teníamos datos hasta junio, habían caído del orden de un 15%, que lo considerábamos normal, ¿no? Pero nos ha alarmado como en el mes de julio y agosto han bajado el 80%. Yo creo que esto es un problema importante de ajuste de las familias, que de alguna forma pues tenían previsto que para el mes de septiembre ya empezaban los colegios, hay gastos de colegios. De alguna forma ha coincidido con la carestía de las hipotecas, que los datos que se están dando pues es que suben del orden de 200 euros todos los meses y claro, para una familia pues que de alguna forma colaboraba y tiene estos gastos tan grandes. No decimos la alimentación, los datos que manejamos nosotros es que el aceite de girasol, por ejemplo, ha subido el 300%, antes se compraba una botella por 1 euro y ahora están a 3 euros. El aceite de oliva, que antes costaba 3 euros, ahora está alrededor de la media 4,5 euros y ya he visto en algún supermercado incluso 6 euros. La fruta, en fin, todos los alimentos básicos, que son los que de alguna forma estamos garantizando los bancos de alimentos, han subido más de la media nacional, ¿no? O sea, que esa es una de las causas. ¿Se habían encontrado con una situación similar anteriormente? No, yo digo que los que estamos viviendo esta situación, como lo vivimos cada día, de alguna forma no somos conscientes de lo que está pasando, pero yo creo que dicen que esta situación no se ha pasado nada más que en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, por suerte, no hemos vivido ninguna guerra, pero los que tenemos la edad que tengo yo, pues de alguna forma hemos conocido las historias de nuestros padres y contando lo que ha pasado después de la pandemia con la guerra de Ucrania y todo este encarecimiento de los productos energéticos,
la verdad es que no se había visto nunca, ¿no? Y esto ha desequilibrado a todas las familias, de repente ha tenido que haber ajustes. Nosotros en los propios bancos hemos visto también todo este tipo de subidas en los gastos generales y claro. Claro, porque ¿cuántas personas ahora mismo están atendiendo en el Banco de Alimentos de Valladolid? Nosotros estamos atendiendo en este momento a 15.000 personas. ¿Y cuántas atendían a principio de año, antes de que surgiera? Unas 12.500. O sea que es una subida bastante importante, de 12.500 a unas 15.000. ¿Y qué esperan para los próximos meses? Pues los datos que tenemos de lo que queda de septiembre y 1 de octubre, hemos estimado que pueden subir otras 1.700 personas. Ese crecimiento de esas personas que necesitan apoyo, ayuda del Banco de Alimentos, ¿ha sido un crecimiento progresivo o se ha agudizado en un momento determinado del año? El descenso fue importante en el primer trimestre de este año. Luego hemos visto en el segundo trimestre que se estabilizó. Incluso llegamos a bajar de los 12.000, algo. O sea, abril, mayo, junio. Y cuando se ha disparado ha sido precisamente julio y agosto. Julio y agosto. Quizá viendo un poco cómo se presenta el otoño, ¿no? Y los próximos meses, con subidas que a lo mejor pueden ser bastante importantes en luz, en calefacción, me imagino que... ¿Y han hecho acopio de alimentos durante este verano? Nosotros podemos garantizar, y yo es un tema que le digo muchas veces, el Banco de Alimentos de Valladolid, en plena pandemia, pudimos dar aceite, que era un producto que de alguna forma hubo falta de abastecimientos, y leche, ¿no? Porque tenemos un programa que de alguna forma nos permite ver un poco las previsiones, y como con la aportación que se ha hecho en la gran recogida y en la operación de primavera, en la donación en caja, nos ha podido permitir hacer ese tipo de previsiones. Si hubiéramos hecho la donación en alimentos, esto no lo hubiéramos podido hacer, porque hubiéramos recibido todos los alimentos en una misma fecha y no hubiéramos tenido capacidad de regular lo que nos va a hacer falta, ¿no? Entonces yo aprovecho esta ocasión para hacer un llamamiento a la gran importancia que tiene el hacer la donación en caja en la gran recogida y en las operaciones que se hagan, porque además de que garantizamos que todo lo que recibimos lo utilizamos en las mismas cadenas de supermercados, podemos comprar los alimentos cuando nos van haciendo falta y se van agotando. Eso es lo que nos ha permitido el haber tenido una previsión, incluso durante la pandemia, para que a ninguna familia les faltara. La gran recogida, que será a finales de noviembre, creo que el último fin de semana. El último fin de semana y durará luego, hasta el 6 de diciembre. Luego hablaremos de ello. Hablábamos de la situación del Banco de Alimentos de Valladolid, nos vamos hasta otro punto de la comunidad. En Burgos está Miguel Ángel. ¿En qué situación se encuentran allí? ¿En situación parecida a la de Valladolid o es diferente? Bueno, la problemática es un poco común a todos los bancos, que si bien en nuestro caso espero que algo atenuada, a pesar de lo cual, al último mes cerrado, que ha sido el mes de agosto, también hemos percibido una caída, de hecho, de 300.000 kilos de alimentos en relación al año anterior. Caída que prevemos que se agudizará en el mes de septiembre. Si bien es cierto que el mes de septiembre del año pasado fue extraordinario, pero nos puede aportar un diferencial mayor, quizá llegando al 500.000 de kilos por debajo del año anterior a final del mes de septiembre. ¿Tienen reservas para afrontar los próximos meses? Ya sé que en la gran recogida, pues me imagino que ahí podrán hacer acopio también de alimentos, pero por lo que tienen ahora en sus depósitos. Afortunadamente sí, estamos perfectamente abastecidos para atender las necesidades de Burgos y provincia. En este sentido no hay problema, porque gracias a la potente industria agroalimentaria de la provincia de Burgos y otras manufacturas de productos alimenticios nos vienen suministrando pues más o menos regularmente, aunque también desde esta procedencia ha sido la caída más importante en lo que llevamos de año, pero tenemos suficiente abastecimiento para todas las necesidades del banco. Otra cosa es que a lo mejor pues los intercambios que habitualmente hacemos cada año con otros bancos pues se vean perjudicados más que nada porque tenemos que aplicar en primer lugar lo que tenemos a las necesidades que nos incumben en Burgos y provincia. Nos vamos a marchar ahora hasta Ponferrada, hasta el Banco de Alimentos del SIL. Esther, creo que te podemos escuchar ahora perfectamente. Esther, ¿cuál es la situación del Banco de Alimentos allí?
Bueno, es más o menos la misma situación que han comentado los compañeros, tanto de Valladolid como de Burgos. Es cierto que ha habido un incremento en estos 3 últimos meses, pero bueno, nosotros con respecto a las donaciones a nivel de las empresas de la comarca sí hemos seguido recibiéndolas. No sé cómo llegaremos hasta final de año en el sentido de si hay también un descenso en donaciones o no, pero el incremento en beneficiarios sí, y no nos preocupa el sentido del stock en los almacenes. Hasta ahora se puede controlar la situación que puede ir viniendo, incluso con el crecimiento que está habiendo. ¿Qué situaciones se encuentran, Esther, en el banco de alimentos? ¿El tipo de persona que acude ha cambiado en estos meses? Sí, ha cambiado el perfil de la familia que normalmente era la beneficiaria del banco. Yo, haciendo unas simplificaciones, bueno, familias que eran vulnerables pero no desfavorecidas, y se ha pasado ese límite de dejar de ser vulnerables y ser ya familias desfavorecidas a las que tenemos que dar la prestación. Me imagino que esa es una situación, Jesús, que se encuentran en todos los bancos de alimentos, ¿no? Eso es genérico por lo que he dicho antes, ¿no? La subida afecta a todo el mundo y la gente más vulnerable es la que de alguna forma sufre más. Para una familia que tiene una renta media, pues de alguna forma le puede suponer un porcentaje esta subida. Para una familia que tiene una renta muy baja, el porcentaje es mucho mayor porque los precios son los mismos para unos que para otros, ¿no? Claro. De ahí el que pensamos que lo que va a venir va a ser más duro que lo que estamos llevando hasta ahora. Me imagino que habrá gente que no pueda hacer frente, por ejemplo, al coste de la luz y tiene que tirar del banco de alimentos para poder destinar parte de sus recursos a ese pago de la luz y por lo menos que esa compra bueno, pues le salga gratis, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos, y también de alguna forma pues la colaboración, que yo creo que también hay que decirlo, de Cáritas y Cruz Roja, que también de alguna forma aportan su granito de arena y pueden atender otro tipo de necesidades que no sea la alimentaria, porque eso lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ese complemento de una entidades del tercer sector con otras ayuda a que a las familias, por lo menos las más vulnerables, podamos atenderlas, pero lo que va a venir va a ser muy complicado. Estábamos hablando de que habían bajado las donaciones, se nutren de donaciones de empresas, también de particulares. Claro, la gente también lo está pasando mal, dona menos, las empresas también tienen más gastos, tienen menos excedente. ¿Se han encontrado con alguna empresa, no hace falta que me diga nombres, pero se han encontrado con alguna empresa que les haya dicho: yo no puedo seguir colaborando con el Banco de Alimentos? No nos lo han dicho directamente, porque yo creo que también a ellos les da reparo el poderlo hacer, pero alguna gestión que hemos hecho, efectivamente, pues nos han dicho que van a intentar, y la verdad es que no pueden. Y es duro, para nosotros es duro, no es durísimo, el ver cómo gente muy solidaria y empresas que han dado parte de sus beneficios para una acción social, ahora en este momento no pueden. Y lo que tienen que hacer, y es lo que a mí me gratifica, es de que mantengan los puestos de trabajo, que para mí es lo más importante, porque si encima tienen que cerrar, pues se incrementarían más personas vulnerables a la lista. Bueno, por contra también hay algún ejemplo, ¿no?, de personas que se han interesado, han ido a conocer la situación del Banco de Alimentos y dicen que van a donar más, ¿no?, que otros años. Nosotros tenemos un ejemplo de antes de ayer, una persona que iba al Banco de Alimentos a ver cómo iban las cosas, y nos decía a aprender. Y cuando vio cómo trabajábamos y cuando vio lo que hacíamos y cuando vio las necesidades que había, pues nos dijo: no os preocupéis, que yo os voy a doblar la donación. De esta gente habrá mucha. Habrá mucha porque el ver sufrir a la gente es una cosa muy dura. Claro. Además que lo estamos notando todos, que lo estamos pasando todos, que los recortes nos afectan a todos, y la subida de los precios también nos afectan, con lo cual nos podemos poner en la situación de otras personas que lo están pasando realmente mal, claro. Jesús, los bancos de alimentos, bueno, pues llevan trabajando muchos años en favor de las personas con necesidad. Vamos a hacer un poco de historia. Recuérdanos, Edu, cómo surgen y cuándo
Pues mira, Pilar, las primeras experiencias tuvieron lugar en Estados Unidos en los años 60, luego también se importaron a Francia en los años 80 y aquí en España el primer banco de alimentos se fundó en Barcelona en el año 1987. 8 años después, en el 1995, se constituyó ya la Federación Española, que a día de hoy agrupa a 54 bancos en todo el país. El año pasado, para que se hagan una idea, repartieron casi 173 millones de kilos de alimentos a casi 1,5 millones de personas, que suponen unas 500.000 familias. 3.000 voluntarios trabajan de forma permanente en las diferentes sedes y aquí en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, los bancos de alimentos atendían, mejor dicho, los años normales a unos 65.000 usuarios. La federación, además, ha sido reconocida en varias ocasiones. Hace una década recibió el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia por ese trabajo que hace en la lucha contra el hambre y también para evitar el desperdicio de alimentos. Bueno, pues un premio, desde luego, merecidísimo. Entre las iniciativas del Banco de Alimentos, y antes la adelantaba Jesús, está esa gran recogida que se va a celebrar a finales de noviembre. Miguel Ángel, ¿qué esperan en Burgos de esa gran recogida? No sé otros años qué es lo que se recoge, pero ¿esperan menos, esperan más? Bueno, a raíz de la pandemia se pasó a una versión de recogida un poco distinta, digamos que en efectivo en lugar de en especie, en los propios supermercados, que ha sido muy fructífero en el sentido de que la recaudación se ha podido repartir a lo largo del año en la medida de las necesidades de cada banco. Bien es cierto que esto supuso una cierta reticencia demostrada no mucho en nuestro banco, pero sí a nivel nacional, de que hubo una reducción de aportaciones, quizá pues por el prejuicio de, en vez de aportar alimentos, aportar dinero, pero la verdad es que nosotros confiamos en ambas cosas y particularmente en la donación en dinero, porque es un dinero que queda en los supermercados a disposición de los bancos para retirar, para canjear a lo largo del año dentro de un periodo determinado. Y esto favorece bastante la operativa de los bancos porque permite completar, digamos, el abastecimiento del conjunto necesario y en el tiempo oportuno. Y esperamos que estas donaciones se incrementen con ocasión de la próxima gran recogida nacional, porque realmente lo necesitamos. Vale, pues Miguel Ángel, en Burgos esperan más, y en Ponferrada, Esther, ¿qué es lo que esperan para la próxima campaña? Bueno, esperamos, yo sigo confiando en la solidaridad de los bercianos, pero es cierto, y hay que ser realistas, que a todos nos está afectando nuestra economía, seamos más vulnerables o menos. Obviamente entiendo y estoy convencida de que no se van a recoger los mismos kilos de alimentos o las mismas cantidades económicas que se han recogido en otros años, porque la situación de crisis la estamos padeciendo todos. Entonces, el que antes podía donar un pack de leche, pues probablemente a lo mejor ahora hay familias que solo van a donar 2 litros o 1 litro o 3, pero que va a haber solidaridad por parte de todos los conciudadanos, estoy completamente convencida. Y por parte de las empresas, nosotros hasta el momento aquí no se está notando como os comentaba antes, ese bajón en las donaciones. Esther, también quería hacerle otra pregunta. ¿Las familias a las que ustedes prestan ayuda logran salir de esa situación en la que se encuentran? Sí, han habido familias que sí, que han salido, pero no ahora y en otras etapas también duras de crisis. Eso es lo que también te ayuda a decir, bueno, y la diferencia que hay en familias de larga duración y que, bueno, hay otras circunstancias en torno a ellos, en sus vidas, no es como estas familias que decimos ahora que son del nuevo perfil. Son familias que por una etapa, por unas circunstancias, tienen que recurrir a nuestra prestación, pero que luego vuelven otra vez a retomar el tener capacidad para sacar adelante su unidad familiar.
por suerte. Sí, sí, la verdad que por suerte. Jesús, ¿hay productos que por la inflación esté costando más encontrar? Porque me imagino que todos los productos que ustedes ofrecen a las familias, pues aparte de ser productos de calidad, tienen que ser nutricionalmente ricos. Yo no sé si hay algún producto que pueda faltar por los altos costes. Nosotros lo único que nos damos, generalmente en todos los bancos de Castilla y León, es producto fresco, porque de alguna forma requiere unas condiciones especiales y muchas familias pues tampoco tienen los medios necesarios de frigoríficos o congeladores para poderlo tener, ¿no? Pero aún así todo, pues estamos dando platos precocinados, hablo por el Banco de Alimentos de Valladolid, hemos metido platos precocinados y hemos metido congelado de conejos, de tal forma que compensamos un poco el no poder tener una carne fresca o un pescado fresco con platos precocinados que de alguna forma aportan las proteínas y los alimentos que más lo necesitan las familias. Aparte de las donaciones de particulares y de empresas, cuentan ustedes con fondos europeos. Llegado el caso de situación, bueno, pues de máxima necesidad, ¿podrían aumentarse esos fondos? Está complicado, está muy complicado. O sea, todas esas cosas están muy complicadas porque ahí tienen unos presupuestos que les tienen para X años, y precisamente ahora estamos en una etapa de transición. Iban a cambiar a partir del año 2023 en otro tipo de cosas, y concretamente los fondos europeos, la perspectiva que hay para el año 2024 es que además de donar alimentos o tarjetas, que también se está hablando, tarjetas monedero, pues que las entidades que hacen el reparto hagan reinserción social, también meten temas medicamentos, temas de aseo, o sea, estamos esperando para el año 2024 un cambio importante. Y además van a ser las autonomías las que de alguna forma gestionen esos fondos, y estamos a las expectativas de qué va a pasar con la Consejería de Familia, que será la que se tenga que cargar eso, a ver cómo lo vamos a hacer y de qué forma. Nosotros somos partidarios de mantener los alimentos. Las tarjetas monedero es muy complicado el poderlo hacer, porque además de que es muy difícil llegar a todas las familias en la capital y la provincia de Castilla y León, pues tiene luego otro problema, y es el uso de las tarjetas, que se hagan o no se hagan adecuadamente, ¿no? Pero estamos todavía por ver. No quiero terminar el programa sin reclamarle a Esther, que por cierto, el Banco de Alimentos del Sil va a recibir una visita muy especial en unos días. Creo que el próximo 4 de octubre, el martes, la reina emérita, la reina doña Sofía, va a acercarse hasta allí para conocer la labor que realizan justo cuando además ustedes cumplen 25 años y en un momento en el que, bueno, pues eso, se necesitan muchos alimentos, se necesita mucha solidaridad. Me imagino que este es un respaldo a la labor que hacen, ¿no, Esther? Sí, es un respaldo. La verdad que nosotros en ese sentido ahora pues nos viene muy bien, sinceramente, viene en cualquier momento, sería bien recibida, es una de los mayores benefactores de la Federación Española de Bancos de Alimentos, por lo tanto de todos los bancos de alimentos de España, de los 54 que somos socios, pero en este momento tan difícil pues su presencia es positiva en todos los sentidos, y sí, estamos esperando el día 4 y perfecto, encantados. El día 4, que el 4 de octubre, eso es, que va a Ponferrada y también visita... El 4 de octubre. Eso es, visita... León el día 3 también, Ponferrada el día 4. Visita los dos bancos de la provincia, sí. Muy bien. Sí. Bueno, nos pues... viene a apoyar a los dos bancos de la provincia. No sé si me queda algún minuto. Jesús, en estos momentos se está tramitando la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, una ley que aprobó el Consejo de Ministros. Bueno, va a obligar a todos los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio. ¿Cómo lo valoran? Hay una comisión a nivel nacional en la que están participando la Federación de Bancos de España, FESBAL, en el que están dentro de esa comisión y están viendo de qué forma se puede hacer. Lo que sí que tengo que decir, los bancos de alimentos, desde que se fundaron, el primer objetivo es evitar el despilfarro, o sea que de alguna forma lo tenemos en los genes. De tal forma que hacemos recogida de los desperdicios que son consumibles en las diferentes cadenas alimenticias, y todos esos productos que se pueden consumir los damos a entidades de consumo
para que lo consuman de una forma rápida y se pueda evitar que eso se tire. Bueno, pues hablaremos de ello seguramente cuando ya salga adelante. Jesús, Miguel Ángel y Esther, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Esperemos que esa gran recogida de noviembre pues pueda suplir toda esa necesidad de alimentos que hay ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta que se espera un otoño incierto por la subida de los precios, por la inflación, por la subida también de los costes energéticos, ahora además que llegan los meses de frío. Un llamamiento desde aquí, desde Está Pasando, que colaboren, que lo hagan en la medida de lo posible para aliviar a quienes lo están pasando mal. Hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta mañana, que pasen un buen día. Adiós.